Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle, después de este informe y lo que acaba de anunciar el titular de la UIF, Pablo Gómez, ¿cuál es su opinión sobre este caso, ahora que se confirma que García Luna y su esposa pues tienen que pagar más de 2.488 millones de dólares, más que un triunfo del gobierno de México, un triunfo del pueblo? ¿Qué mensaje le envía? Porque buscan al final justicia por este desfalco que hizo en sexenios anteriores. Fíjese, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide, ¿hace cuánto tiempo fue el juicio? Cuando se pone el juicio allá en el juzgado civil. No, para poner el juicio allá, en Estados Unidos, en el 2021. Decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos, cosa que no se trató en el juicio de García Luna en Estados Unidos porque no permitieron que esa parte entrara, solamente la parte cuando él fue servidor público o funcionario público, porque servidor público no fue, que servidor público quiere decir servir al pueblo y él se sirvió a sí mismo. Entonces, es muy importante. Y aun cuando siga el procedimiento, es un resultado muy importante, porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi de esta persona con funcionarios del gobierno de Calderón y de Peña Nieto para utilizar recursos públicos para beneficio privado. Entonces, es muy importante este resultado. Presidenta, en este contexto, durante un acto convocado por la Fundación Ultralibertad y Desarrollo en Oviedo, España, manifestantes gritaron asesino, corrupto y narcopresidente al exmandatario Felipe Calderón. Le reclamaron justo su presunta complicidad con el narcotráfico, su papel en el fraude electoral del 2006 y bueno, el aumento de la desigualdad durante su gobierno. Fue justo el presidente cuando García Luna hacía todo esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre la manifestación, pues siempre que haya respeto a las personas, pues libre manifestación. Pero lo que es un hecho es que, o sea, veamos a Calderón. Calderón primero llega con un fraude electoral. En realidad es un presidente espurio. Eso va a quedar grabado en la historia de México. Calderón no llegó por el voto popular, llegó por un fraude. Entra al gobierno, porque hay que recordarlo, porque hay muchos jóvenes. Entra al gobierno y el mismo mes que entra prácticamente al gobierno, va a Michoacán, en donde él es originario, y decide, vestido de militar, que viene una guerra contra el narco. Y se desata una violencia tremenda en México.
que todavía, aunque los opositores digan lo que sea, seguimos viviendo las consecuencias de aquella terrible decisión. Y resulta tiempo después que al que puso al frente de esa guerra, recuerden que guerra es permiso para matar. Cuando uno declara guerra en su propio país, quiere decir que no se cumplen las leyes normales, sino que se está en estado de excepción. Por eso le puso guerra. Entonces no es que se detuviera un delincuente y iba a la cárcel, hacían ejecuciones extrajudiciales, generando una ola de violencia tremenda. Bueno, resulta que al que puso al frente de esa operación, hoy está preso en Estados Unidos por estar vinculado con un grupo delincuencial, del cual se benefició económicamente. Bueno, en ese juicio, por razones procedimentales o no sé de qué tipo, no se tomó en cuenta esta otra parte de todos los beneficios que hizo, porque él puso empresas de seguridad que daban asesoría y vendían equipos después de que salió de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Bueno, después de eso Calderón se va a vivir a España cuando sale, y allá milita en grupos de ultraderecha. Y no solamente habla en contra del gobierno, que tiene su derecho a hablar en contra del gobierno, sino que, por ejemplo, ayer, se vea nada más el pensamiento del conservadurismo, dice que es una lástima que Estados Unidos no intervenga en América Latina y particularmente en México. Lo que quiere decir que cuando él fue presidente, pues sí había intervención, ¿no? Entonces, es muy importante no solamente lo que ocurrió en el sexenio de Calderón y las personas que trabajaron ahí, sino qué representa, que es el prianismo al final, que estuvo aliado a un grupo que pensó que era dueño de México. Afortunadamente en 2018 el pueblo de México dijo basta y tomó el futuro en sus manos. Y hoy, porque no hay que dejarlo de recordar, estamos prácticamente a una semana de la elección del Poder Judicial, porque siguen la comentocracia y todos ellos, Calderón, Zedillo, los comentócratas, diciendo que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros le quita independencia. Ayer lo dijo en un evento la presidenta de la Corte. ¿Cómo le va a quitar independencia? A ver, primero para empezar, ¿quién controlaba el Poder Judicial? En la época del prianismo, pues el presidente le hablaba por teléfono a los ministros y resolvía problemas, cosa que no ocurrió con el presidente López Obrador. Pero ahora la presidenta está renunciando a nombrar los ministros y se lo está dando al pueblo de México para que el pueblo de México elija. ¿En qué momento eso es perder independencia o autonomía? Es todo lo contrario. ¿A quién van a responder las ministras y los ministros? Pues al pueblo, porque el pueblo los eligió. El tema central es que sí, ya no se van a poder seguir haciendo estos negocios corruptos al amparo del Poder Judicial, como el que denuncié el otro día, que lo vuelvo a decir, que por cierto suspendieron el caso, de un ministro que fue director del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que en su época se cobraron impuestos, esas empresas se van a juicio y quieren que se les regrese el dinero con intereses, lo cual es ilegal. Entonces,
o otros empresarios que abiertamente militan contra nosotros y que el problema de fondo pues es que no quieren pagar impuestos. Presidenta, justo sobre este tema, sobre las elecciones judiciales que pues ya cada vez están más cerca, a través de redes sociales se han viralizado imágenes de listas que presuntamente se están distribuyendo en todo el país, donde indica por quiénes votar en estas próximas elecciones judiciales. Llama la atención que no son listas como las que comparten los ciudadanos de a pie, que se manifiestan en redes sociales, sino que se ven en un formato pues bien elaborado, y que justo hoy el periódico Reforma publica en su portada, donde dice que partidos políticos, sindicatos y gobiernos pues están distribuyendo este tipo de acordeones, hasta menciona ahí que del tamaño de una tarjeta de crédito, para favorecer a perfiles de la Cuarta Transformación. Pero ahí aparece un candidato que no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación, ¿no? En sus listas. Justo señala el caso específico de Nuevo León, encabezado por Samuel García, que dicen que está operando ya para pues promover a un candidato que va a favorecerlo en caso de llegar, pero bueno, también menciona que Morena estaría operando de esta misma forma en la Ciudad de México. Esto obviamente pues ha desatado muchas dudas entre los ciudadanos, lo hemos leído en redes sociales y pues siembra esta duda, ¿no? Incluso hasta dicen que si no se trata de algo pues hecho por la derecha, la oposición, como para boicotear esta próxima elección judicial. Presidenta, preguntarle, ¿está garantizada esta libertad, libertad, libertad? Quien garantiza una elección democrática siempre es el pueblo. Entonces a todas y a todos voten libremente. En caso de que se esté actuando mal, Presidenta... Pues tiene que intervenir los organismos electorales, el INE, el Tribunal Electoral, pero libertad libre, voto libre, secreto y directo. Gracias, Presidenta. También ya por último, preguntarle su opinión sobre el alcalde... Y también por ahí salió en el Reforma, porque también hay listas de la derecha. O sea, ¿quién sabe quién anda haciendo eso? Presidenta, preguntarle su opinión sobre el alcalde de Europa en estas declaraciones que hizo el día de ayer, Carlos Manso, que declaró que la policía municipal debe abatir a los delincuentes sin ninguna consideración. Pues está mal. Estado de Derecho. O sea, para una persona que comete un delito, pues hay un sistema penal acusatorio en México. Y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación, una detención en flagrancia y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no. Entonces, lo otro es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país. Gracias, Presidenta. Acá. Doctora Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones Veracruz, déjeme quitarme la orejera, los teléfonos para acá abajo. Pues de inicio quiero preguntarle a don Pablo Gómez, hablaba de una próxima sentencia y del otro caso que se tiene en contra de Genaro García Luna. Si nos puede aclarar o dar algún avance de esta investigación que acaba de mencionar hace un momentito, por favor. Es que dejé mi nota incompleta. En relación con la próxima sentencia del Tribunal de Florida, se va a pronunciar en contra de las empresas que se utilizaron en la trama de García Luna. Son empresas que firmaban los contratos en dólares, los cobraban en dólares, los sacaban del país, los llevaban a Barbados, que es un paraíso, y también algún dinero lo llevaron a Israel y no me acuerdo qué otro lugar. Partes de ese dinero volvieron al país con el propósito de hacer pagos a las personas que habían participado en la trama corrupta. Mucho dinero
centenares de millones de dólares. La UIF se dirigió a través del sistema ECMON, que es un sistema internacional de información de datos de inteligencia financiera, a la UIF de Barbados en 3 ocasiones. En las primeras 2 ocasiones no respondió nada y en la última respondió que no sabía. La verdad es que sí sabía, porque logramos que en el juicio, utilizando el juicio civil, hubiera una intervención del mismo tribunal que nosotros redirigimos hacia un tribunal de Barbados donde se ganó ese pleito. Y finalmente le entregaron al juzgado de Florida la información con la cual cuenta en este momento la juez y forma parte del proceso. Adicionalmente, la UIF también obtuvo información de las operaciones de traslado de dinero, transferencias hechas porque se usaron bancos mexicanos para llevar a un Occidental Bank en Barbados, que ni siquiera es de Barbados, tiene su sede en Colombia y trabaja en otros lugares, ¿no? Son bancos lavadores, son bancos que se utilizan por los sistemas de lavado de dinero. La lucha internacional en este momento debe estar básicamente dirigida en contra de los paraísos financieros y fiscales y por una transparencia y una colaboración internacional en la lucha contra el lavado de dinero, porque eso es luchar también en contra de la delincuencia, en todos sus aspectos y niveles. Entonces, y yo creo que en este caso también se dio. Tenemos algo que yo quiero hacer una especie de descripción meticulosa de cómo el modus operandi de este sistema que se usó para lavar el dinero del pueblo de México, esconderlo, como que es producto de operaciones ilícitas. Entonces, mostrarlo por todos lados, en el mundo entero, decir, miren, vean este caso y piensen cuántos otros han pasado frente a ustedes y no se pudo lograr algo muy concreto. Aquí hay también en este asunto, estamos viendo, no solamente la sentencia de la juez de Florida, sino también un avance en el método y en la técnica y en la dedicación para poner al descubierto los sistemas de lavado de dinero. ¿Nos puede mencionar algunas empresas de esta próxima sentencia y las cantidades que se están buscando? Las empresas son conocidas porque ya no existen, ya no están operando. Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta. Fachada. Nunba, Nine System, la que tenía su nombre Genaro García Luna fue GLAC, pero era una distribuidora de ganancias. Ahí las tienen. Ahora, esta Nunba Technologies fue creada para hacer contratos con CISEN que en su totalidad ascendieron a 208 millones de dólares. Para eso la hicieron. Se llama igual que Nunba Inc. Y sin embargo es una razón moral diferente. Hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior. Esas empresas no hicieron contratos ni recibieron directamente dinero, sino que recibían dinero de las que cobraban, ¿entiendes? De tal manera que se iba escondiendo el dinero
y se iba difuminando pues, todo, ¿no? Porque tenían que hacer muchos pagos. Esos pagos son los que tenemos que ver. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Nosotros ahorita estamos investigando cómo se repartió una parte, no muy grande, pero significativa. No muy grande para estos niveles, pero significativa.